Señora Rosa María Maggi, ministra de la Corte Suprema de Justicia e integrante de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial. Señoras y señores ministros de la Corte Suprema. Señor Gonzalo García, ministro del Tribunal Constitucional. Señora Inés María Letelier y Silvia Pizarro, presidentas de las Cortes de Apelaciones de Valparaíso y San Miguel, respectivamente. Señoras y señores ministros de Cortes de Apelaciones. Señoras y señores magistrados. Señor Ricardo Pérez Manrique, expresidente de la Corte Suprema de Justicia de Uruguay. Señor Enrique Vergara, presidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Señor Álvaro Arévalo, ministro presidente del Tribunal de la Contratación Pública. Señor Rodolfo Luis Vigo, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral. Señor Rodrigo Coloma, director de investigación de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado. Señores invitados especiales, señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Nos encontramos reunidos hoy para desarrollar el Seminario Internacional de Ética Judicial que abarcará dos interesantes paneles: la libertad de expresión, vida privada, cuáles son los límites éticos, y ética y rol del Poder Judicial. Esta jornada está siendo transmitida en directo por el canal de televisión del Poder Judicial y desde mañana estará disponible en el sitio web www.poderjudicialtv.cl para quienes deseen repasar sus contenidos y también compartirlos. Para las palabras inaugurales dejo con ustedes a la ministra de la Corte Suprema, Rosa María Maggi, quien integra la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial de la Cumbre Judicial Iberoamericana. Tengo el agrado de inaugurar este seminario internacional y de recibirlos con la mayor alegría para darles la bienvenida a este encuentro que está destinado a facilitar la reflexión ética sobre ciertos principios que son particularmente relevantes para el Poder Judicial, que siempre está interesado en elevar los estándares éticos suficientes para garantizar eficazmente la absoluta integridad de los jueces y de todo su personal auxiliar, instaurando la adecuada transparencia, eliminando toda sombra de corrupción y de infundir en la comunidad la necesaria confianza que deben tener en los tribunales de justicia. Hoy tenemos el honor de contar, como ya se anunciaba, con la presencia de uno de los redactores del Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial, el doctor Luis Rodolfo Vigo, referente obligado en el ámbito de la ética judicial, quien asumió junto con el doctor Manuel Atienza la redacción de este instrumento, cuya elaboración impulsó la Cumbre Judicial Iberoamericana para guiar la conducta de los juzgadores y de sus funcionarios auxiliares. Saludo al mismo tiempo al doctor Ricardo Pérez Manrique, expresidente de la Corte Suprema de la República Oriental del Uruguay y actual integrante de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, cuya misión es fortalecer la conciencia ética de los impartidores de justicia de Iberoamérica, además de facilitar la discusión de estos temas éticos y de emitir también algunos dictámenes sobre o recomendaciones sobre los temas que se le presenten. Completando este grupo de expertos en la materia, participa en este encuentro el doctor Gonzalo García Pino, ministro del Tribunal Constitucional de Chile, académico especialista en Derecho Constitucional, quien nos ilustrará acerca del tema relacionado con el conflicto ético que puede surgir con el derecho a la información o la libertad de expresión. No hay duda que en la actualidad la ética es un tema reclamado por la comunidad, en cuanto constituye sin duda una eficaz herramienta para evitar toda forma de corrupción, y por ello ha ido adquiriendo cada vez más un importante rol en nuestra sociedad, siendo ya una exigencia de nuestro tiempo. El tema de la responsabilidad ética atraviesa todas las actividades, como todos sabemos, todas las profesiones, porque los hombres en general están comprometidos con deberes legales y morales propios de su trabajo o de su profesión, y no solo con el mero conocimiento humanista, científico o técnico que su respectiva actividad requiera.
Es evidente que el ejercicio de la actividad jurisdiccional no puede estar ajeno a los criterios de probidad o integridad si se tiene en cuenta que la función del juez exige siempre valorar conductas y adoptar decisiones ajustadas a la equidad y a la ley. La transparencia y el acceso a la información y rendición de cuentas son factores que han contribuido eficazmente al control ético de la sociedad. Luego, para responder a la confianza de la ciudadanía, será siempre necesario ir más allá de lo regulado expresamente en la ley, puesto que lo que la comunidad exige no necesariamente requiere que cada conducta esté expresamente tipificada en una disposición normativa. Lo que quiere la comunidad es un comportamiento de absoluta probidad. Así, la ética se constituye entonces en un pilar fundamental en el ejercicio de la función jurisdiccional en la medida que sus principios, además de informar las instituciones del derecho, están presentes en los trámites de procedimiento, en todas las actuaciones y en las propias decisiones judiciales que deben ser adoptadas por jueces capacitados, probos, objetivos, independientes. Estamos de acuerdo en que la función judicial exige entonces adoptar ciertas normas de conducta que la sociedad tiene derecho a exigir a quienes estamos a cargo de administrar justicia. Ahora, debemos reconocer que la exigencia de pautas de conducta no siempre es bienvenida en una sociedad que es cada día más abierta y tolerante. Hemos enfrentado también a veces la natural reticencia de los jueces de no verse sujetos a medidas de control que puedan menoscabar su independencia. Sin embargo, debemos entender que independencia y responsabilidad no se contraponen. Se trata de principios orientados al bien común, como es asegurar la correcta administración de justicia. Entonces, el primer desafío que se nos presenta al abordar el tema ético es lograr que se comprenda el verdadero sentido y finalidad de la regulación ética. Y es ese objetivo al que apunta este seminario. Yo creo que en esta jornada nosotros podremos clarificar estos conceptos. Sabemos que el Poder Judicial ha adherido al Código Iberoamericano de Ética Judicial y complementado su regulación interna con los principios éticos que en él se consignan. Desde luego, el Código Iberoamericano deja en claro que su intención es optar por criterios de excelencia en la conducta y procura no menoscabar la independencia de los jueces. Solo trata de fortalecer el respeto de los valores, lo que contribuye a modelar la conducta social, el actuar profesional de los jueces y les permite representarse previamente ciertas conductas que podrían, en algunos casos, comprometer su ministerio. De modo que al encarar los conflictos que en el ejercicio de su cargo deban enfrentar, puedan tener una orientación de detenerse entonces en el análisis de los deberes y obligaciones de los jueces, contribuye sin duda alguna a que tengamos mayor conciencia acerca de la forma en que debemos desempeñar nuestra labor. Confío entonces y espero que esta instancia de reflexión nos conduzca a comprender mejor el concepto de la ética judicial y contribuya a mantener en nuestro medio la integridad y la buena conducta que debe caracterizar a todos los actores que intervienen en los distintos ámbitos de la actividad jurisdiccional. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra. Quiero invitar, en primer lugar, a los integrantes del primer panel a pasar, por favor, a la mesa principal. Antes de iniciar las exposiciones, queremos contarle una buena noticia. Al ingresar al salón, encontraron en sus asientos el tercer número de la revista Acceso a la Justicia, que elabora la Dirección de Asuntos Internacionales y Derechos Humanos de la Corte Suprema con la colaboración de la Dirección de Comunicaciones. En esta edición, la revista analiza la ética a través de distintas perspectivas y con la participación de destacados académicos, juristas
tanto profesionales del derecho como no ligados a la justicia. En sus 88 páginas se presentan los avances y las buenas prácticas de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, entrevistas, notas sobre la formación ética con la opinión de la Academia Judicial y del Colegio de Abogados de Chile, la ética y ciudadanía, en la que se abordan, por ejemplo, una vivienda adecuada, la libertad de expresión y los avances de la Comisión del Consejo Asesor Presidencial Anticorrupción. Además, se aborda el derecho a la objeción de conciencia sobre distintas materias y el análisis de recomendaciones emitidas por la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial sobre jueces y redes sociales. Los invitamos a leer la revista, la que además se encontrará disponible en formato digital desde mañana en el sitio web del Poder Judicial. Luego de este aviso, quiero dejar con ustedes al primer panel, la libertad de expresión y vida privada. ¿Cuáles son los límites éticos? El moderador será el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, don Mario Carroza. Ministro. Bien, se me ha otorgado el grato placer de iniciar este Seminario Internacional de Ética Judicial y lo iniciamos con el primer panel que dice relación con la libertad de expresión y vida privada y cuáles son sus límites éticos. En primer lugar, quisiera dejar con ustedes a don Rodolfo Luis Vigo, ministro de la Corte Suprema de Santa Fe, catedrático y profesor, digamos, de la asignatura de Ética y Filosofía Jurídica. Quisiera señalar que el profesor Vigo, a su vez investigador de la Pontificia Universidad Católica Argentina, catedrático, como dije yo, en ética profesional. Y para no profundizar más, lo dejamos con ustedes, doctor. Bueno, muchas gracias, por supuesto, muy honrado de esta oportunidad de participar en este espacio que brinda la Corte Suprema de este querido país hermano, para intentar abordar algunas consideraciones sobre un tema sin duda de enorme actualidad y polemicidad, ¿no? Los que estamos y venimos del mundo académico, más allá de que hemos estado 23 años en el ámbito judicial, por supuesto, más bien que rechazar, alentamos las polémicas, las discusiones, etc. Para tratar de abordar este tema, que tiene que ver justamente con el compromiso entre la vida profesional, la vida privada, etc., estimo necesario hacer algunas precisiones conceptuales que pueden constituir así el background desde el cual uno puede llegar a hablar ya más en concreto. Con esa actitud, con ese propósito, empezaré diciendo que voy a hablar indistintamente de ética o moral. En definitiva, apelaré, y más allá de que obviamente uno más o menos conoce el discurso que ha acompañado estos dos términos y su diferenciación, sobre todo a partir de Hegel respecto a Kant, me parece que en un ambiente menos filosófico procede esta asimilación, sobre todo en función de, apelando a la etimología de ambos términos, por eso lo voy a usar como sinónimo. Sí, procuro no acudir a un término que también a veces vemos al que se acude, que es el término deontología. Me parece que la etimología de deontología, remitiendo al deber, no ayuda a la ética, dado que el derecho sí es deontológico. La ética, más bien, apunta a mostrarnos algo que pensamos, estimamos como beneficioso, y luego de que hemos percibido a eso como beneficioso y apetecible, vienen los deberes. En una palabra, el deber es secundario, subsidiario, complementario del bien, de lo que beneficia, no está aislado. En cambio, el derecho muchas veces así lo es. Hecha esta precisión terminológica, otra precisión más.
La materia de la ética. La materia de la ética me parece que en ese sentido uno puede recordar que se trata de los actos propiamente humanos. En consecuencia, ello significa razón y libertad, rechazo de cualquier postura determinista y una razón que obviamente tiene una enorme amplitud, tanto en el espacio teórico como en el práctico. Actos propiamente humanos, los actos interesan y esta es la materia primera de la ética, pero los actos, en la medida que se repitan, generan hábitos, buenos o malos, virtudes o vicios. Aquí entra la segunda materia de la que nos debemos ocupar quienes nos interesamos por la ética. En tercer lugar, la vida misma. Y esto es importante porque remite a que la vida, más que mera sucesión de actos, incluso el término al que nos podemos acudir en griego, bios, como todos sabemos, sin embargo, ahí hay una carga de unidad mucho más relevante que la que podemos estar pensando cuando hablamos simplemente de vida. Porque bios, cuando Aristóteles habló de los distintos tipos de bios, de modo de conducirse la vida, y un poco tiene que ver con esto. En definitiva, todos vamos asumiendo, más allá con coherencia, con cambios, no podemos dejar de conducirnos la vida. Incluso hay una definición de ética ciceroniana que habla de la ética como el modo de conducir la vida que remite a lo mismo que estamos hablando. Aristóteles distinguía tres tipos paradigmáticos de bios: el bios apolautikos, el dedicado al placer, al disfrute; el bios teoréticos, al conocer, al contemplar; y el bios políticos, dedicado al bien. Y justamente lo que querríamos destacar, esta unidad que va dándose, aunque uno no quiera, a la propia vida. Unidad y calidad moral que los otros aprecian de nosotros, en el sentido que aquellos que conviven con nosotros seguramente estarán en condiciones de ofrecer un juicio sobre nuestra calidad ética, más allá de que sea acertado, errado, etc. Y hablando de esto, de conducta, hábitos y la vida misma, que esto tiene mucha importancia a los fines del, por ejemplo, el estudio de las idoneidades para ser juez, la posibilidad de hablar de una idoneidad ética atendiendo a la unidad de la persona, quiero poner de relieve también este aspecto, ¿no? Esto de que en la ética parece también destacable, que la vida asume cierta unidad. Más aún, cuando la fractura es manifiesta, ya estamos en un terreno patológico de la esquizofrenia, pero en principios pensamos, y esto habilita a pensar la vida desde una cierta unidad. Ahora bien, el tema más discutible, dejando de lado discusión en los temas que he hablado, sobre todo por vía de los distintos tipos de determinismos, es el objeto formal de la ética. ¿Desde qué perspectiva vamos a estudiar los actos, los hábitos y la vida misma? Y la perspectiva pareciera ser el concepto central de la ética, es el tema del bien. El bien. Aquí sí hay polémica, discusiones, si el bien lo pone cada uno, si el bien lo pone la sociedad, si el bien lo identifica Dios, si el bien lo pone una norma jurídica, o, por señalar la sexta posición, bueno, también me olvidaba la quinta, si el bien depende de las consecuencias, ¿no? Del consecuencialismo y dentro de esto el utilitarismo. O la sexta posición, si el bien es algo objetivo y además de objetivo, cognoscible. Objetividad y cognoscibilidad, más allá de mayor o menor confianza en nuestras posibilidades para conocer objetivamente ciertas cosas y actos que están bien y actos que están mal. Quizás un poco esta discusión sobre el bien
y cuento la experiencia cuando nos tocó redactar justamente el Código Modelo de Ética Judicial para Iberoamérica, con Manolo, a quien obviamente yo conocía de antes por la filosofía del derecho. Venimos de tradiciones, de teorías distintas, si bien él paulatinamente me parece ha cambiado mucho más que yo, de todas maneras lo cierto es que venimos de tradiciones distintas. Nos dimos cuenta rápidamente que no nos convenía afrontar en discusiones acerca de fundamentos. Y en consecuencia escogimos para elaborar un poco el repertorio de esos 13 principios de ética judicial que están contenidos en el Código Modelo de Ética Judicial para Iberoamérica, adoptamos la perspectiva de y esto acudiendo a la filosofía, pero ya en el documento de Bangalore está eso del observador razonable. Despojarnos de las discusiones sobre fundamentos, despojarnos incluso sobre nuestras propias convicciones y tratar de adoptar ese punto de vista del observador razonable. Porque en definitiva pensábamos que la ética era un buen camino para legitimar. Y también advertimos que lo que le estábamos indicando como deberes éticos a los jueces no variaba mucho de lo que yo le pedía y Manolo le pedía a sus médicos. A mi médico, ¿qué le pido? Conocimiento actualizado, obvio. Le pido reserva de lo que le estoy contando. Le pido independencia en su ejercicio profesional. Le pido afabilidad, cortesía. Le pido, en fin, salvo en particular el principio de imparcialidad, que eso sí es específico de los jueces, lo cierto es que uno podría, y de hecho lo hemos hecho, elaborar 10 principios de toda ética profesional. Y aquí entro ya en la discusión, porque en definitiva, ¿quién es un profesional? En términos genéricos, el profesional es alguien, y esto se aplica aún en aquellos primeros médicos que podemos imaginarnos cuando aparecieron allá en los comienzos de la humanidad. Hubo alguien que necesitó que le resolviera el problema de su dolor de estómago, de su inconveniente de salud. Y en fin, fue reconociéndose a este que tenía la habilidad y la capacidad de proveerle de ciertos yuyos, de ciertos vegetales, o invocar ciertas cosas, capacidad, habilidades como para resolverle un tema. En definitiva, en ese primigenio médico uno observa los datos propios de un profesional, por supuesto mucho más elaborado y clarificado. El profesional es alguien que tiene un cierto poder. Todos. Mi médico tiene poder sobre mí. Aún a veces yo puedo ir entusiasmado porque llevo el mismo análisis del año pasado sobre el colesterol y el médico me dice, o mejor dicho, yo introducirme en la entrevista y decirle, contento, ¿no? Viste que tengo el mismo colesterol, sigo sano como me dijiste el año pasado. Pues no, ahora estás enfermo. Pero ¿cómo si me dijiste? Es que hemos cambiado, no hemos reunido médico, vos ahora estás enfermo. ¿Ok? Basta, estás enfermo. Si vos querés atender tu salud, yo voy a decir lo que te vas a alimentar y la pastilla que vas a tomar. Sin duda que cualquier profesional dispone de un cierto poder, dirección sobre decisiones al que le presta el servicio. Ese poder está atribuido en base a que goza el que lo ejerce de ciertas aptitudes, conocimientos, no es la atribución de un poder de manera irracional. Ha acreditado que goza, hoy en día lo vemos claro, que ha acreditado con los conocimientos necesarios para prestar el poder. En tercer lugar, ese poder directa o indirectamente lo atribuye la sociedad. Hoy en día a través de las facultades de Derecho, los colegios profesionales, los exámenes, etcétera, pero es un poder que tiene un cierto origen que quizás exageradamente uno podría decir democrático. Lo ha atribuido la sociedad. Pero ahora viene lo más importante. ¿Para qué ese poder? ¿Para qué ese poder? La pregunta por el fin. Y sin duda
si podemos encontrar algún justificativo, será que el fin de ese poder es para que le brinde un beneficio. Si no, habrá que pensar en una sociedad de masoquistas. Si no hay un beneficio, ¿para qué otorgarle un poder? Esto se agrava si pensamos que no solo atribuyen el poder, sino que encima pagan sueldo para ejercer ese poder. Por ende, lo que da sentido al poder del profesional y en particular aquel que ejerce poder público remunerado es algún beneficio, algún bien. Y el profesional presta un bien, en particular directo al usuario, al que le brinda el servicio. Pero de algún modo también a la sociedad, que sabe y duerme tranquila que si tiene algún problema de salud, sigo con el ejemplo del médico, puede acudir a aquel que tiene los conocimientos y las capacidades como para afrontarlo y resolverlo. Pero también hay un beneficio propio del profesional que empieza a ser o empieza a disfrutar de cierto reconocimiento social. Y también hay un cuarto tipo de beneficio que es la materia misma del profesional. Un profesional que se dedica y que logra, en definitiva, constituirse en un buen profesional, seguramente va a aportar al mejoramiento de la materia del servicio. En fin, un médico se dedica y con esfuerzo aporta algún desarrollo, alguna evolución en la práctica médica. En definitiva, lo que da sentido al poder es justamente el bien. Y hay algo más como quinta característica. Ese poder se acepta, no se impone, se acepta. Es el mismo profesional el que acepta voluntariamente ejercer este poder, afrontando las exigencias del usuario, proveyendo al bien que le reclama el usuario, sea el bien la salud, sea el bien la vivienda, sea el bien la justicia, que cada uno conserve y reciba lo que es propio. Ahora bien, yendo ya al campo más específico del juez, para no extenderme demasiado, siempre ha habido sobre el profesional, una vez que aceptó el ejercicio de su poder, exigencias de carácter jurídico y moral. Al principio de manera indiferenciada, la moral absorbía en buena medida lo jurídico. Pero hoy en día, y sobre todo pensando en nuestra propia cultura, aquella que hemos heredado de Europa continental, no del common law, porque ahí no hay tantos problemas como nosotros padecemos después de la Revolución Francesa, pero digo, afrontando esta prestación de servicio, pesan sobre la prestación exigencias de tipo jurídico y exigencias de tipo ético. Por eso me parece muy importante discernir el derecho y la ética para poder entendernos, porque muchas veces las palabras nos desorientan, porque podemos estar discutiendo sobre palabras y no lo que decimos con ellas. Yo voy a señalar muy rápidamente 6 distinciones, por ahí tengo algo un poco más, pero bueno. La primera, que van a ayudar para la vida privada y la vida pública. La primera, el derecho es un mínimo de la ética. La ética es de máximo. Efectivamente, vender sentencia, antes que se acuerde el Código Penal de penarlo, por supuesto eso la ética lo condena, porque incluso subvierte la razón misma de un juez vendiendo sentencia. Hemos perdido la misma calidad de tal. Por ende, la ética es de mínimo, el derecho es de mínimo y la ética de máximo. Por eso uno en cualquier ámbito profesional, dígase militares, dígase jueces, dígase profesores, policía, uno encuentra 3 sectores profesionales. En primer lugar, hay un sector profesional mínimo, cuantitativamente mínimo. Ese sector profesional mínimo son aquellos los que ni siquiera respetan el derecho. Y estos terminan con problemas en los tribunales, presos, condenados, imputados, etc. Pequeño grupo, siempre.
Luego hay el grupo más numeroso cuantitativamente, donde estamos la gran mayoría de los profesionales, los mediocres, los que nos limitamos a cumplir el derecho. Bueno, respetar el Código Penal, tampoco guau para pedir algo más, ¿eh? Somos los mediocres los que pasamos por la vida ni tan ni muy, haciendo un poquito la plancha, si me permiten esta liberalidad, un tono menos formal, pero pasamos por la vida. Pero rápidamente voy al tercer grupo, que son poquitos también, que son aquellos que no se limitan a cumplir con el derecho, sino que asumen un compromiso más allá de las exigencias del derecho, un compromiso con la excelencia. Y solo a este tercer grupo son aquellos a los que la sociedad les levanta monumentos, les pone sus nombres a las calles, a las aulas, etc. Como vemos, la ética, en definitiva, no es algo que podríamos decir masivo. Todos estamos convocados a tener nuestro monumento, pero desgraciadamente la mayoría más. Si por no violar el código tendríamos un monumento, nos faltarían plazas públicas para tener monumentos. Por eso el tercer grupo de estos grupos profesionales son aquellos que asumen el máximo, el compromiso con la excelencia. Y yo recuerdo que siendo secretario de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, cuando otorgábamos el premio al mérito judicial iberoamericano, recibir de cada país las candidaturas era algo que a mí personalmente me emocionaba, porque pensaba que a mí no me daba el cuero para asumir una vida con ese nivel de compromiso, de generosidad, etcétera, etcétera. Esto es lo primero. Lo segundo, la ética requiere voluntariedad. El derecho no pide voluntariedad, no nos consulta. La ética, por eso uno podría definir la ética diciendo, es un discurso de la razón práctica, dirigido al destinatario, al que procura convencer, para que asuma su compromiso profesional con un norte que es el de la excelencia en el servicio de justicia, en el servicio profesional, en este caso en el servicio de justicia. Un discurso de la razón práctica, no de Dios, viene de la razón práctica, más allá que religiones pueden avalar lo que dice la razón práctica. Busca convencer, por eso cuesta a veces la ética, porque tiene que hacer este permanente trabajo. Por eso a un padre nos cuesta transmitir la educación y mutatis mutandi, el trabajo del padre es un trabajo de ética, de procurar comprometerse, que este chico sea ordenado, que cumpla con sus deberes, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos sabemos que nos cuesta lograr esta adhesión voluntaria al compromiso con la excelencia. En tercer lugar, la ética, hay una afirmación en Aquino, en Tomás de Aquino, que el que roba para ser adúltero es más adúltero que ladrón. Y un poco el valor de la intención. En el derecho basta los actos realizados. Por eso yo, si voy a un fiscal a decirle que estuve a punto de vender una sentencia, pero me arrepentí porque me ofrecieron poco dinero, el fiscal tendrá ganas de matarme, pero no podrá hacer nada. Yo le podré decir, sí, porque estaba pensando en que iba a invertir el dinero que iba a recibir, pero de última me arrepiento, quizás la próxima vez lo pienso. El fiscal no podrá proceder. En cambio, la ética seguramente estará muy interesada, muy preocupada por estos testimonios, porque en definitiva están apelando a la intención. En cuarto lugar, el derecho es una mirada hacia el pasado, pretérita. Perdón, una cosa me olvidé preguntar. El tiempo. Sí, nada más. Gracias. Le pido que, pues yo no soy muy autocontrolado a veces con esto. Entonces, la mirada del derecho, en cuarto lugar, es una mirada hacia atrás. Los juristas, ¿cómo vemos la realidad? Mirando hacia atrás, viendo si esa conducta
encaja o no encaja en el tipo penal, si este fue el que produjo el daño, una mirada pretérita. La mirada de la ética, como la mirada de un padre, sigo con la analogía, mutatis mutandi, espero que nadie me acuse de paternalismo, pero una mirada preocupada por lo que sigue. Por eso para la ética tienen enorme relevancia testimonios como me arrepiento, dame una nueva oportunidad, la carne es débil o cualquier análogo. En consecuencia, como digo, esta es la mirada de la ética, una mirada preocupada hacia adelante. ¿Cómo sigue esta relación? En buena medida, en consecuencia, supongamos, yendo al terreno de la amistad, que estamos en el terreno ético, no nos olvidemos que el libro 8 de la ética Nicómaco está dedicado a la amistad. Bueno, con un amigo, si me ha hecho algo que no corresponde a la amistad, yo estoy seguramente más interesado por lo que ocurrió, cómo sigue, qué me explica, se arrepiente, de algún modo está interesado en que conservemos nuestra amistad, etc. En quinto lugar, el derecho procura la eficacia de lo que manda a través de la coerción, a través de la sanción. Este es el instrumento privilegiado tradicional del derecho para procurar que las conductas que el derecho pretende se realicen. ¿Cómo busca la ética ser eficaz? Por eso uno podría decir que en un código de ética pueden faltar las sanciones, ningún problema. Y no estoy hablando de suspensiones, ni siquiera reproches, como en muchos códigos de ética hay reproches privados y públicos y nada más. En un código de ética pueden faltar sanciones, lo que no pueden faltar es premios, porque en definitiva, la ética, como procura persuadir, tiene que poner justamente, visibilizar estos reconocimientos que auspician. Esto lo sabía muy bien en aquella paideia griega, el valor de a quienes se les levantaban estatuas, que era mucho más importante eso y la educación que el derecho mismo y sus sanciones. Los modelos que se procuran enarbolar para que inspiren seguimiento. Esto es un poco el mecanismo de la eficacia. Los premios, el reconocimiento, el elogio, o para una terminología clásica, la amistad de la ciudadanía. Este era el premio que recibía un buen gobernante, la amistad. Y en sexto y último lugar, ustedes saben que en el derecho lo que importa es simplemente el ser, y en la ética el ser y parecer. Cuento una anécdota. Yo era presidente de la Junta Federal de Corte Suprema en la Argentina y me acuerdo que teníamos nuestra reunión anual y venían de la Corte Suprema de Estados Unidos Sandra O'Connor. Tuvo un problema y, bueno, finalmente me comunica que no puede venir y me sugiere a Scalia, al fallecido juez de la Corte Suprema en febrero del año pasado. Me propone Scalia varios temas y yo en ese momento no sabía nada de ética judicial. Nada es nada. Bueno, sabía de filosofía del derecho, más o menos lo que podía tocar, pero bueno, casi por curiosidad malsana, sugiero que hable de ética judicial. El discurso de Scalia en ese momento fue allá en la zona de Ballenas nuestra, en Chubut. Yo creo que eso fue lo que sedujo para que viniera. En definitiva, nos habló de ética y el mensaje fue este: no se preocupen tanto por ser, sino por parecer. Quizás estoy exagerando a los fines de lo que quiero decir. Claro, terminó el discurso y más de uno tuvimos duda diciendo, bueno, pero esto parece hipócrita, en fin, salimos. Sin embargo, con el tiempo yo le di la razón, o entendí, me parece, lo que quiso decirnos Scalia, que en definitiva, si un juez cree que es un excelente juez, se mira al espejo, en fin, con la humildad propia de un argentino, y en fin, bueno, se cree que es buenísimo,
Y sin embargo, la sociedad lo ve re mal, es re malo, punto. Ser y parecer. Entonces, este trabajo, este esfuerzo complementario que se le pide desde la ética, por eso no es importante que el juez duerma tranquilo con su conciencia. Lo importante es que la sociedad duerma tranquila teniéndonos a nosotros de jueces. Eso es lo que quiero decir, ser y parecer. Quería decir varias cosas sobre este tema, dar algunos argumentos a favor de la ética, pero no hay tiempo. También algunos temas vinculados, ¿por qué no logramos tener éxito con la ética? Y sí voy a poner títulos, ¿no? Juridicismo, esta confianza que hemos heredado de la ley a partir de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la libertad empieza y termina en la ley, esto que por supuesto me parece hoy superado en tiempo de Estado de Derecho constitucional. También un segundo obstáculo es la ignorancia de nuestras facultades de derecho, porque sigue enseñando todavía, que una cosa es el derecho y otra cosa es la moral. El temor a la religión, que tras la moral venga la religión. El cuarto, la pérdida de privacidad. Y digo después dos palabras sobre las redes sociales. Pérdida de la privacidad. Efectivamente, esto está claro, que cuando hemos aceptado voluntariamente el ejercicio de un poder profesional, mucho más poder público, mucho más remunerado, sin duda esto conlleva muchos beneficios, pero también muchas restricciones. La privacidad no la perdemos, pero queda seriamente comprometida, limitada. No la perdemos, pero queda, esto está dicho por las jurisprudencias europeas del continente. También en la Argentina, ya hace muchos años, en la causa Morales-Solá, a consecuencia de adoptar la tesis New York Times versus Sullivan. En consecuencia, lo que uno puede discernir del ámbito de la vida nuestra son los tres ámbitos típicos. Está el ámbito estrictamente profesional. Lo que hago en las oficinas de mi trabajo, en tiempo del trabajo, etcétera, etcétera. De eso no hay ninguna duda, que queda abarcado por deberes jurídicos, los mínimos éticos, los más graves, y los deberes éticos también. Está el ámbito público no profesional, el ámbito público no profesional, que es donde se suscitan discusiones. Y sin duda aquí también habla la ética. Por eso todos los códigos de ética, mutatis mutandi, hablan de que el profesional, cualquiera sea él, tiene que llevar una vida que de algún modo, también fuera del ámbito profesional, no comprometa la dignidad propia de la profesión. Esto es más o menos extendido. En el Código de Ética lo dijimos explícitamente en el artículo 53. La integridad de la conducta del juez fuera del ámbito estricto de la actividad jurisdiccional contribuye a una fundada confianza de los ciudadanos en la judicatura. Contribuye a la legitimidad, Por ende, y después, el tercer ámbito es el ámbito estrictamente privado. Lo que yo hago en el baño de mi casa no le interesa a nadie. Por supuesto, en la medida que quede así, circunscripto al ámbito del baño o de mi casa. Pero claro, si sale corriendo mi señora porque le voy pegando, ya eso ha dejado de ser ámbito estrictamente privado. En consecuencia, aquí aparece esta cuestión donde está la zona de discusión. El juez íntegro, artículo 54, no debe comportarse de una manera que un observador razonable considere gravemente atentatoria contra los valores y sentimientos predominantes en la sociedad en la que presta su función. A mí me pasa muchas veces que cuando discutimos estos temas, el riesgo es que esta persona se me ponga a discutir pensando en Yale, en París 2 o no sé dónde. Y este es el punto de vista. La cuestión es,
¿Cómo logro yo la confianza de la ciudadanía? O sea, ¿cómo logro la legitimidad? Más allá de otros factores, digo en Alexis, legitimidad argumentativa, la ética, sobre todo en nuestras sociedades tan críticas de la autoridad, la ética es un factor fundamental para la legitimidad de la confianza de los ciudadanos. ¿Desde dónde juzgar lo que puedo y no puedo hacer? Porque la ética alcanza las acciones y las omisiones. Desde aquella perspectiva de un observador razonable. Yo sé que este enunciado genera dudas, cierto margen de imprecisión. Pero más allá de esas zonas de solapamientos, de dudas, no cabe tampoco dudas de que hay cosas que primero tengo que hacer ese esfuerzo. Y en consecuencia, si yo estoy preocupado por la legitimidad, creo que en definitiva tengo que prestar atención a aquel observador razonable. Yo a veces, a lo mejor me han escuchado algunos de ustedes que yo decía que mi conciencia ética me la marcaba una vecina de mi casa que se llamaba Antonia, que era una mujer mayor, soltera, que nos apreciaba mucho a nosotros, incluso de hecho a mí familiarmente me decía papucho, digo, a este nivel, pero era implacable en mi control. Y quizás era un punto de vista exagerado, pero me hacía observaciones que me obligaban a pensar, observaciones críticas, que me obligaban a pensar algunos de mis comportamientos. Una persona que no era abogada, sí, era alfabeta, pero nada más. Entonces, este punto de vista. Y entrando rápidamente y terminando con el tema redes sociales, yo creo que el documento que emitió, la consulta que emitió la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial me parece suficientemente explícita, con lo cual yo lo que tendría que hacer es casi leer todo eso. Pero me voy a limitar a hacer unas conclusiones, ¿no? Claves para juzgar si yo entro a una red social. Ustedes saben muy bien los riesgos: audiencia fuera de control, vastedad de esa audiencia, permanencia en el tiempo de lo subido en la red, facilidad para apropiarse cualquiera de lo subido, más allá de los cambios de las relaciones con los destinatarios, de amigo a enemigo. Quinto, el proveedor de la red fija y cambia las condiciones de la red. Y sexto, la participación en la red puede ser positiva y puede ser negativa, el silencio, pero estoy participando. Fuera de esto, yo acudiría a leer esto. Por ende, yo diría que hay algunas claves que con esto termino. Por supuesto, el uso de redes puede ser con fines laborales y hay grupos de trabajo, chat que se generan. En fin, ya voy a decir las claves. Los fines no laborales, sin dudas, generan mucho más resistencia. Uso de redes en tiempo laboral y uso de redes fuera de tiempo de deber. Pero yo voy a dar algunas claves para el juez. Yo la verdad que no entiendo muy bien para qué entrar en una red, salvo que se justifique para un fin laboral. Esto es una cuestión personal, cada uno le puede gustar o no gustar. Pero yo diría algunas claves antes de tomar la decisión de entrar, más allá de esos 6 riesgos que hablé. Primero, tener claro conciencia funcional. El primer deber ético, y en el Código de Ética Santa Fe así lo dijimos, conciencia funcional. ¿Quién soy cuando soy juez? ¿Qué significa? ¿Quién me ha dado el poder? ¿Para qué tengo ese poder? Etcétera, etcétera. La necesidad hoy de lograr los que tenemos potestas, lograr autoritas. Este es el problema. Poder nos lo da el derecho, el decreto de designación nos da poder. Pero ¿cómo logramos la confianza, la legitimidad? Por eso la distinción está tan rica, que ha sido trabajada por autores romanistas como Álvaro Dors, entre potestas y autoritas. Luego esta conciencia funcional, yo tengo que saber que con autoritas
se me facilita el ejercicio del poder. Porque quien tiene autoritas es mucho más independiente del que no la tiene, que tienen igual poder que el otro. Puede dictar una sentencia que a los ojos de la ciudadanía, como ocurre por lo menos en la Argentina, la ciudadanía quiere ver correr sangre de los políticos. Pero por supuesto, nosotros no estamos para la venganza. Pero un juez con autoritas seguramente es mucho más independiente para escoger con conciencia o sin él. Entonces, conciencia funciona. La segunda clave, en la duda de aquello que puede afectar la autoridad, abstenerse, indubio pro. ¿Por qué? Porque hay un nivel de crisis de legitimidad que no nos podemos dar el lujo del principio contrario. En tercer lugar, ponernos siempre, cuando tomamos estas decisiones que son objeto de dudas, procurar ponernos en la perspectiva del observador racional, del observador razonable. La cuarta, antes de escoger, la prudencia exige la información agotada y entonces el deber de informarme de lo que significa una red, entrar a una red, su uso, alcance, y este deber de estar perfectamente, porque me consta de a veces errores que se cometen fruto estrictamente de ignorancia por no saber dónde entran cuando entran a una red. En definitiva, creo que este tema de la privacidad y en particular del uso de las redes se debe instalar en el marco de la ética y en esas 4 conclusiones que yo terminaba hace un momento de decir. Muchas gracias. Bien. A continuación, dentro de este mismo tema de la libertad de expresión y vida privada, ¿cuáles son los límites éticos? Dejo con usted al doctor en Derechos Fundamentales, don Gonzalo García Pino, académico y ministro del Tribunal Constitucional de Chile. Quiero agradecer primero a la Corte Suprema por esta invitación a un ministro del Tribunal Constitucional, agradecer a María Rosa Maggi y a la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial en este importantísimo seminario. Lo segundo es partir con un deber ético, que es una excusa, porque de manera excepcional el Tribunal Constitucional está viviendo una carga de trabajo un poquito excesiva para nuestros. Esto es impropio decirlo ante ustedes, que sí tienen cargas excesivas de trabajo, pero las nuestras parecen ser crecientemente excesivas. Entonces tengo una vista de causa que comienza a las 4:15 de la tarde. No tenemos ministros suplentes designados y hay 2 ministros de vacaciones y no quiero estar en falta ética de que por primera vez en la historia del Tribunal Constitucional no pueda sesionar por la ausencia de un ministro, pero estamos a 50 metros, así que, en fin, y con un estado físico que me permite llegar bien ahí. Ética judicial, primera regla que es cumplir lo mínimo, esto básico. Me invitaron a exponer sobre libertad de expresión y vida privada. Y quiero hacer una mínima descripción sobre historias de taxistas y farmacias. Eso es lo que yo quisiera explicar, aplicado a reglas de taxistas y farmacias. Voy sobre el punto. Primero, hay que decir en mi concepto que yo no soy un experto en ética, pero quisiera explicarme metodológicamente desde un texto de Michael Walzer que explica 3 senderos para llegar a los procesos de descubrimiento ético. Una son tesis de revelación, otras son tesis de descubrimiento enciclopédica y una tercera tesis es la interpretación social. Es esta última tesis, a partir de las críticas sociales, en donde se reflejan comportamientos éticos que son muy interesantes de reconocer, porque además está muy próximo al tipo de raciocinio que normalmente tenemos los jueces.
Parto sobre la libertad de expresión en Chile. Es importante decir que en la vida la libertad de expresión obviamente tiene una dimensión objetiva en términos de su desarrollo y su valor para la democracia, y tiene una dimensión subjetiva para quienes emiten las opiniones, para quienes las desarrollan como estatuto de la información. Quiero decir que en cuanto a estatuto de la información, el periodismo en Chile no es asunto de vida o muerte. Es, como lo reconoce todos los índices internacionales en Chile se vive un estado vigoroso, desinhibido y fuerte de libertad de expresión. Y eso es muy importante porque, por decirlo de una manera, antes había espacios para intentar hacer una defensa estructural de la libertad de expresión porque faltaban pasos para complementar una hipótesis fuerte de libertad de expresión. En cambio, hoy día la tesis es completamente distinta. Si hay algo fuerte, es la libertad de expresión en Chile. Y es tan fuerte que protagonistas de la libertad de expresión quieren ser además protagonistas de la vida pública mandataria. Yo creo que eso es la máxima expresión de cuán fuerte es la libertad de expresión en Chile. Entonces, partiendo de la base de ese punto de vista, creo que yo quiero hacer reflexiones sobre el valor que tiene objetivamente la democracia en términos de su configuración como estándar de libertad de expresión. ¿Y por qué lo pongo como estándar de libertad de expresión? Por una cuestión bastante obvia, porque es ahí donde se reproducen algunos de los mecanismos más complejos de la sociedad, porque siempre hay una cierta tentación de limitar un ejercicio de las ideas a partir de algunas falencias en el sistema democrático. Y yo quiero a lo menos destacar lo que me parece que son dos dilemas bien importantes. Primero, creo que era propio del siglo XX una cierta idea en donde había que defender el proceso democrático. Además, las democracias eran una minoría en el ordenamiento de los países en el mundo. Antes del 90 eran una minoría las democracias. Y había un contexto ideológico muy marcado en donde lo que se juzgaban eran procesos ideológicos muy fuertes y por ende había una disputa ideológica en el marco de la Guerra Fría que era tan sistemática que en realidad lo que buscaba era sustituir el marco de ideas legítimas intentando proscribir algunas desde el inicio. Entonces, en realidad había una reflexión sobre los límites de la cautela democrática de la promoción de las ideas en una sociedad. Sin embargo, hoy día que las democracias son mayoritarias y donde claramente el contexto ideológico ya no es de Guerra Fría, es un contexto ideológico de sociedades abiertas, la reflexión sobre los límites ya no se ha trasladado al dilema de los fines sobre la imposición de una verdad, sino que a un debate sobre los medios respecto del ejercicio de la mentira y de la posverdad en política. Entonces creo que en ese escenario nos vamos a mover entre el invisible límite de cautelar las sociedades democráticas en el marco de ideas ideológicas o la reflexión sobre los medios en el proceso democrático. Vamos sobre el primer punto. En términos estrictos, yo ya dije que esta es una cuestión que ya estaba superada, un viejo debate sobre sociedades libres y sociedades cerradas, es una cuestión que ya está abiertamente superada, no obstante siempre queda alguna reflexión sobre los límites, hasta dónde uno tolera determinadas reglas de ideas que pueden subvertir el orden sobre el cual nosotros pisamos en el marco de la convivencia común, hasta dónde llega el límite de las ideas tolerables. Y desde ese punto de vista, en algún minuto fueron seductoras tesis como que no se podía ser tolerante con los intolerantes, y sobre la base de eso no solo se construyeron algunas reglas éticas, sino que también reglas jurídicas para intentar proscribir un determinado pluralismo. Pues bien, eso desapareció, no es parte de nuestro proceso democrático actual por una cuestión que es bastante obvia y evidente. No hay fuerza más grande que aquella que está sostenida en el credo democrático. Y esa fe sostenida en el credo democrático es la fe que permite hacer defensa de tu propio sistema, en el sentido de que las ideas
malas, perversas, excéntricas, estrafalarias, van a ser contrarrestadas con ideas vigorosas, fuertes, de sentido común, que se asienten como una cierta lógica de verdad. Entonces, es ese el mecanismo de defensa. Pero igual hay ideas fuertes, ideas complejas, que llevan a un límite a una sociedad. ¿Qué hacer respecto de esas ideas fuertes y complejas? Bueno, creo que se ha desarrollado un buen test en el ámbito del derecho constitucional que tiene una raíz ética muy profunda, que es que más vale la pena sostener y tolerar esas ideas en la medida de que éstas no reflejen un peligro claro, actual e inminente. Claro, actual e inminente ¿de qué? Actual e inminente de riesgo de socavamiento del proceso democrático. Entonces, más vale la pena tolerar ese conjunto de ideas. Y si a eso uno le añade ciertas reglas de naturaleza electoral para que las ideas excéntricas no tengan representación electoral sobre la base de determinados umbrales, bueno, en fin, son mecanismos de protección de la democracia en términos de su cautela de cuál es el ámbito pluralista que la sostiene. Pero creo que lo más importante, y aquí doy un segundo paso, no tiene hoy día que ver con las reglas de sostenimiento de la democracia, sino que sobre la reflexión sobre los medios. Esto es lo que yo llamaría la tesis de los taxistas. Esa eterna presencia que cada vez que alguien se sube a un taxi es como un lamento continuo. Ese lamento continuo en donde hay una recriminación, una mezcla de resentimiento, una cuestión sobre los límites, un marco de conspiraciones porque hay alguien que le está pagando a alguien algo. Es como el microestado que se produce en el taxi de un estándar, de una cierta libertad de expresión que ya no es sobre las finalidades, es sobre los que adoptan las decisiones. Es sobre la élite. Taxistas que, por cierto, no son parte de la élite y están dispuestos, pero que llevan a la élite de manera sistemática, la escuchan y después vuelven a decirle cosas a otros. Ese estándar es lo que podríamos identificar como la denuncia de la cocina. Y lo que hay ahí es que en realidad, dicho de una cierta manera, la democracia es como una confluencia cada vez más compleja de intereses espurios de naturaleza económica, en donde el conjunto de los decisores públicos son incapaces de configurar una idea de bien público. Hay como ese estándar, como que cada día cuesta más identificar ese bien común. Ni siquiera la palabra bien común la pronuncia. Ya se desterró del escenario político. Y hay ese tono de sospecha. Y ese tono de sospecha no es menor porque es un tono de sospecha relativo a cómo se hacen las cosas. Y esto es como identificar el cómo se hacen las salchichas. Si usted supiese cómo se hacen las salchichas, no comería salchichas. Y las come en la ignorancia de su procedimiento de fabricación. Pues bien, nosotros sufrimos las leyes o vivimos de las leyes sin saber cómo se construyen. Sin embargo, hoy día hay un avance muy relevante porque hay dos factores que tienen que ver con el cuestionamiento del proceso legislativo. Y ese cuestionamiento del proceso legislativo va de la mano de la mayor necesidad de la transparencia a objeto de incrementar los estándares para que los decisores públicos tengan niveles de probidad y de intentar desenmarañar el marco de los intereses que están reflejados detrás de esta legislación. Pues bien, muchas veces detrás de este dilema en realidad hay otro tipo de cuestiones. Hay cosas que la ciencia política ha identificado con mucha claridad. Detrás de una legislación con muchas complejidades o de determinada legislación de compromiso, lo que hay en términos estrictos son las debilidades de gobiernos divididos. ¿Por qué? Porque como la sociedad es muy plural, es muy difícil obtener las mayorías suficientes para tener
ejecutivos homogéneos que determinen reglas racionales, con una legislación clara. No, las legislaciones son costosas, están llenas de transacciones, las decisiones que uno espera que sean rápidas son muy lentas, se demoran en el tiempo. Entonces hay un conjunto de elementos objetivos que no tienen que ver con cómo se decide, sino que con el sistema institucional de la democracia. El problema es que en el discurso de la lógica antidemocrática, muchas veces lo que se comienza a cuestionar no es tanto la iniciativa misma, sino que el medio por el cual se produce, que es el acuerdo. Se cuestiona éticamente el acuerdo, el llegar a un acuerdo, el deliberar. Y resulta que cuando uno comienza a cuestionar las reglas de acuerdo, tarde o temprano, ¿cuáles son las otras reglas de acuerdo que uno tiene? Si no es por deliberaciones previas y alguna votación, pues bien, uno lo que pone en cuestión son las reglas de las vías pacíficas para tomar decisiones. Entonces se hermanan éticamente aquellos que cuestionan con mucha validez el modo en que se embarazan determinados intereses, y otros que en realidad tienen pura voluntad de sostener tesis ligeramente violentas. Entonces yo creo que ese es un problema ético de estas sociedades del tiempo de la pospolítica, de sociedades despolitizadas, de partidos políticos que no ofrecen programas desde el punto de vista de tesis sugerentes, de relatos sobre una sociedad. Y eso me parece que es bien importante desde el punto de vista ético, y no hay muchas alternativas respecto de cómo superarlo. Lamentablemente las vías de superación tienen que ver con la desconfianza de los ciudadanos y con la apatía electoral, y esas son cuestiones muy relevantes. Tercera cuestión, esto creo que va de la mano de algo que llegó para quedarse, que es la posverdad. La RAE lo va a incorporar en el próximo diccionario, y es un término que existe desde el 2004, catalogado así por Ralph Case. La posverdad no es mentira, no es la mentira, y quiero inmediatamente decir, extraer la lógica de la mentira. Por de pronto la mentira en política ha existido siempre, y el primer teórico político que la condensó fue Maquiavelo, y es en El Príncipe, y está configurada como una herramienta política. La posverdad no es eso, la posverdad es mentira más emocionalidad e instrumentalización de esos resultados. Es emocionalidad más mentira, porque de eso está configurado de manera muy importante la política. Ese ejercicio de manipulación es una cuestión que tiene que ver con un trasfondo que es bien importante en el proceso democrático. Si la línea que separaba antes la historia de la prehistoria era el lenguaje, pues bien, en algún minuto el lenguaje configuró una manera de entender la sociedad. Si el descubrimiento de la imprenta desarrolló al libro como el paradigma de la razón, pues bien, ese paradigma de la razón llegó hasta determinado momento en donde en medio del siglo XX, a finales del siglo XX, ya se reemplazó ese paradigma por la dimensión audiovisual. Y Sartori ya derechamente habló de que había un tránsito del Homo sapiens al Homo videns, y lo que importaba era la estructura de lo que uno ve, lo que se refleja, porque eso es lo creíble. Eso es lo creíble. ¿Y qué importa a veces que lo creíble esté en un ángulo de cámara en donde a veces no vemos lo que es el contexto de las noticias, la segmentación con la cual se construyó? Entonces a veces hay cercanía porque alguien se fue a una fogata para ver que había un apagón, cuando en realidad en términos estrictos es un dilema marginal de una sociedad. No quiero decir que esto no sea un problema, por supuesto que lo es para ese conjunto de personas, pero hay manipulación y hay reducción de la estructura del Homo videns, y vemos la política a partir de eso. ¿Y cuál es el problema? Que al partir de ese tipo de dilemas, lo que hay es una modificación del modelo de racionalidad con el cual estamos entendiendo la política. Y ese modelo de racionalidad tiene como último escenario, tenía una alternativa. La alternativa era construir la teledemocracia a partir del proceso de invasión de las tecnologías. Sin embargo, todavía está pendiente la teledemocracia, incluso en el ámbito local. Pero lo que tenemos más bien son sus defectos, que es la potenciación de estos nuevos diálogos.
nuevos actores, medios de comunicación social que ya dejaron al margen a los partidos políticos, porque la mediación es directa. Y si esto lo ponemos en el marco del ciclo de la era de Internet, pues bien, las redes sociales terminan de acabar con toda mediación política. Y con esto avanzo a un cuarto punto, la mentira en política, y la mentira ya en procesos electorales. La mentira en procesos electorales tiene historias bien complejas. A Hillary Clinton la acusaron, voy a decirlo en términos estrictos, un señor presentador que se llamaba Alex Jones dijo que Hillary Clinton había asesinado, descuartizado y violado niños y que era parte de un círculo pedofílico. Pues bien, y todo esto en realidad tuvo un proceso de retweets y bots, lo que llaman construcciones de redes sociales a partir de algunos mecanismos. Estos mecanismos lo que hacen es una sinergia que permite una mirada partisana a la vida política. Yo seduzco a aquellos que están en el ámbito de mis redes de aproximación, vulnerando todo proceso de pluralismo y haciendo creer que las verdades partisanas de mis grupos de reflexión son las verdades que se están imponiendo. Pues bien, fue un señor, recorrió 350 millas desde Carolina del Norte hasta descubrir en una pizzería en donde se juntaba el jefe de campaña de Hillary Clinton, fue con un arma para liberar los niños que Hillary Clinton descuartizaba, violaba, etc. Nosotros tuvimos en el verano un ejercicio tuvimos unos lamentables incendios, pero en el marco de esos lamentables incendios también hubo una propagación sistemática de un conjunto muy amplísimo de mentiras. Y además una cuestión no menor, que era que la deliberación pública sobre el ejercicio de los medios para resolver el incendio se hizo a través de redes sociales. Entonces ya había una votación, que el superluchino, el supertanker y todo son decisiones que eran decisiones públicas del aparato público. Entonces, no es menor el tema de estos efectos. Y ya sabemos a esta altura de que los hackers rusos intervinieron ya no solo en el proceso electoral norteamericano, sino que también intentaron intervenir en el proceso electoral francés y holandés. Y los holandeses están pensando en migrar de procesos electorales digitales a procesos electorales manuales para sostener la democracia, para garantizar la fidelidad de un resultado sobre límites a la libertad de expresión. Creo que esto es muy importante porque cuando se sostienen y se traspasan estos límites éticos, en realidad no solo afectan resultados electorales democráticos, sino que se amplifican las mentiras por redes sociales, se convierte a la política en una actividad hipócrita, se convierte a los políticos en sujetos probablemente de riesgos muy grandes para la honra, por supuesto, y la integridad física y psíquica, sin lugar a duda, y se convierte a la política democrática en un escenario de guerra, en donde solo los dispuestos a disputar esas batallas van. Y por ende, mayoritariamente la gente está en procesos de desconfianza, porque alguien va a invitar a ser parte de guerras en las cuales no desea participar. Quinta reflexión sobre esto, discurso del odio y sobre los límites de la discriminación, hablando de los límites éticos desde el punto de vista democrático. Pues bien, evidentemente que no es lo mismo el discurso discriminatorio que el discurso del odio. El discurso discriminatorio es aquel que se basa de manera estructural sobre algunas reglas insospechadas e inaceptables que diferencian raza, etnia, sexo, orientación sexual, etc. Sino que además el discurso del odio tiene por objeto generar e incitar un daño en las personas y producir ese daño en las personas. Pues bien, producido en ese tipo de discurso, lo cierto es que hay que estar atentos a las reflexiones que le atañen a cada sociedad. Menos mal que en nuestra región no hay dilemas de lo que técnicamente en otros lados llaman blasfemia, que es el dilema marcado además por odio religioso. Menos mal que estamos al margen de ese tipo de dilemas. Sin embargo, sí debemos comprender que son parte de nuestros compromisos también tener límites a la apología del odio y de la guerra. Y son partes de
compromisos que suponen defender una determinada modo de mirar la sociedad y la libertad de expresión. Pero de ahí a entender que el activismo antipolíticas de odio, también supone restricción a la libertad de expresión, yo creo que eso sí tiene muchas complejidades, porque en nombre de esa restricción a la libertad de expresión podrían también entenderse legislaciones que abarcarían límites que pueden ir mucho más allá de lo tolerable. Algo sobre vida privada. Eso era lo primero, sobre el estándar de los taxistas. La vida privada en el estándar de las farmacias. La vida privada yo la debo entender como coexistencia, obviamente, de espacios privados fuertes. Yo ya no, por lo menos no sostengo la tesis de que sean solo espacios de inmunidad en donde haya que proteger los datos, la imagen, la casa, etcétera, sino que son espacios bastante más amplios. Se trata de reconocer libertades positivas y negativas para la libre elección de la existencia personal, para la libre determinación de escoger la pareja, la libertad de casarse, el estatuto de la elección, en definitiva el desarrollo de la autonomía y el libre desarrollo de la personalidad. Y además creo que es importante decir que si bien hay un estándar que hace mucha fuerza respecto de la defensa de la autonomía de las personas, lo cierto es que lo que es vida privada no lo decide solamente el individuo, porque si lo decidiera el individuo probablemente aceptaríamos reglas de vulneración de los derechos. Claro, si alguien se somete, tipo famosillo en la farándula, a reglas de sometimiento de su vida privada, ese no es el estándar común. Hay que defender un cierto estándar de naturaleza un poco más objetiva. Eso ha llevado a ciertas reglas de protección de la vida privada, en particular también de protección a los menores. Quiero cerrar con una reflexión más amplia sobre la ética en la esfera del secreto de la vida privada. A partir de esa decisión, creo que la configuración genética, por ejemplo, los estados de salud, la identidad moral y sexual, hábitos de vida, creencias intelectuales y religiosas, son parte de este núcleo que predetermina un modo único e irrepetible de las personas. En este caso, la regla es el secreto y cualquier mecanismo, coacción, publicación o hecho que pretende velarlo, al margen del consentimiento del individuo, obviamente importa una evidente transgresión de mínimos éticos. Ahí lo que se protegen son las esferas materiales. Sin embargo, creo que hay que llamar la atención sobre una cuestión que es muy relevante. Lo que verdaderamente ha cambiado es la enorme capacidad de intrusión de los medios tecnológicos sobre la vida privada. Y esa es una tendencia avasalladora. Ya no solo nos encontramos, primero, sobre una mezcla de sociedad digital con sociedad de la información, en la cual cooperamos activamente, incluso desde el mismo minuto en que compramos nuestros celulares y de manera irreflexiva le hacemos acepto las condiciones a ese celular y acepto todas las condiciones que no leí en contratos extremadamente rigurosos. Pues bien, desde ahí en adelante tenemos un dilema sobre lo que entendemos sobre intromisión arbitraria en nuestra vida privada. Sin embargo, nosotros estamos dejando huellas digitales de nuestra vida privada en todos lados. Dejamos nuestra huella digital y es que antes eran irrelevantes, pero ahora se levantan esas huellas digitales. Y cuando se levanta la huella digital, ya los espacios públicos dejan de ser importantes. Espacios públicos que sean formalmente públicos o accesibles al público, son espacios que cada vez se van reduciendo en una cierta dimensión porque la sociedad de la televigilancia los tiene dominados desde ese punto de vista y en donde quedan nuestras huellas digitales, en donde hay un monitoreo permanente de la vida. Antes, de verdad, yo pensaba de manera ingenua que era insostenible que alguien pudiese tomar este volumen de datos porque eran tantos millones y millones de terabytes de datos que en realidad la privacidad estaba protegida en el marco del anonimato, en la imposibilidad de la administración de esa base de datos. Pues bien, los casos tipo Snowden nos han dado cuenta de que en realidad la administración de esos datos es perfectamente posible.
y que no hay un lugar donde esconderse. Como dice el libro de Glenn Greenwald, no hay un lugar donde esconderse. Y hay dos técnicas que se están utilizando ampliamente y que vinculan la tesis de la política y la economía. La política hace uso de la Big Data para efectos de que, como ya no tiene una relación con el pueblo, ni se necesitan grandes concentraciones para debatir e identificar cuál es el pueblo, utiliza la Big Data para tener las tendencias de la población. No necesito ir a los lugares y ya tengo todos los datos de las tendencias. Son las huellas digitales de toda la gente a partir de exámenes de Big Data que me permiten saber quién es el pueblo, qué es lo que piensa, por dónde está y por dónde le puedo hacer una oferta. El problema está en la economía, que se puede hacer también con Small Data. Y la Small Data es ya el dato preciso que identifica un perfil de usuario de cada uno de nosotros. Y en ese Small Data, ahí es donde llega un punto donde uno se debe preguntar realmente, y aquí veo gente del Consejo de la Transparencia en la protección de datos personales, si hay una cautela que te permita saber cómo protegernos de datos que ya identifican el perfil de una persona, incluso con posibilidades reales de perfiles genéticos de una persona, con todo lo que eso significa proyectar. Y si alguien quiere vincular vida privada con libertad de expresión, pues bien, persiga al conjunto de decisores públicos, identifique sus perfiles individuales y tiene una limitación muy sustantiva de ciertas decisiones y deliberaciones para la democracia. ¿Y por qué digo que esta es una historia de farmacia? Porque es bastante evidente que en el marco de la red digital, cuando uno recurre a la esquina de su casa y va por un remedio, ya el hecho de ir por un remedio significa que le preguntan por una otra cantidad de remedios que son parte de su huella digital. Ahora hay una esperanza. La esperanza, que es lo que yo simplemente quería contarle, es que hay un margen de error. El margen de error a veces es grueso, porque siempre a determinadas horas, normalmente horas inadecuadas, la persona que está más cerca de ti te dice: mi amor, llegó el momento, ¿sabes qué? No tengo las pastillas que necesito y además estoy enferma, así que anda, por favor, a la farmacia. Entonces yo fui a la farmacia y ahora cada vez que voy a la farmacia siempre me ofrecen anticonceptivos y toallitas nocturnas. Entonces, bueno, hay un margen de error. Muchas gracias. Bien. Quisiera abrir un espacio de unos minutos respecto de algunas preguntas que quisieran hacerle a los expositores. Si hay alguna pregunta. Doctor Vigo, doctor García, Francisca. Al profesor Vigo, hace muchísimos años ya, no me acuerdo cuánto, estuvimos en el Instituto de Estudios Judiciales conversando acerca de ética. Usted estuvo en ese panel y hubo otros panelistas incluso, y hubo una tremenda discusión. Me acuerdo que nos quedamos hasta altas horas. Era Atria. Sí, era Atria y era Cerda, el ministro Cerda. Ajá, cierto. Y hubo una tremenda discusión en torno a justamente la posibilidad de que el Código de Ética Iberoamericano fuera adoptado por la judicatura chilena en términos, en ese momento se decía, inapropiados, que no se correspondían con la esencia de lo que era el código en términos de esta búsqueda de la adhesión, de la voluntariedad, ¿no es cierto?, este papel de convencer. Y en ese momento había, yo diría, era una idea pacífica de los que estaban presentes en la conferencia, en términos de que no era apropiado traer el código a Chile, a la judicatura chilena, porque a nuestra Corte Suprema se le iba a ocurrir hacerlo operativo a través del régimen disciplinario, un régimen disciplinario, ¿no es cierto?, que en esa misma oportunidad se criticaba muchísimo como
no respetuoso de las garantías básicas de un debido proceso bueno, y con eso resumo, ¿no es cierto?, porque eso contiene muchísimas deficiencias. Bueno, con el tiempo, ¿no es cierto?, se ocurrió aquello, ¿es cierto? Ocurrió justamente que a través de una disposición de la Corte Suprema se incorpora el Código de Ética dentro del marco disciplinario. Y de hecho, ¿cierto?, ha habido numerosos procesos en los que los jueces justamente son disciplinados basados en ciertas disposiciones del Código. Algunas de ellas en realidad con cláusulas bastante amplias, porque el Código, ¿no es cierto?, no describe conductas específicas, sino que más bien promueve principios. De modo que hoy día estamos en esa situación que fue prevista por quienes concurrimos en esa oportunidad. Y quisiera saber entonces su opinión al respecto. Usted en general no creía que eso fuera a suceder, que en realidad la forma de promover el código era precisamente en sintonía, digamos, con su esencia, que es la convicción, ¿no es cierto? Y todos estos elementos de reconocimiento, de premio, en fin. Entonces, en primer lugar, si es que usted tiene una posición crítica en torno a cómo en definitiva, se ha llegado a operar en la judicatura chilena, y si tiene alguna idea de cómo pudiéramos conseguir una dirección que, salvando el Código de Ética, que me parece un instrumento de verdad extraordinario, ¿no es cierto?, podamos hacer esa labor más bien de convicción, de adherencia, sobre la base de, entonces, más bien los reconocimientos y los premios que usted alude. Bueno, yo voy a tratar de hablar con cierta distancia, por lo menos pediría que lo tomen así, de la realidad particular, ¿no? Que no conozco los detalles. Pero sí, en general, a veces ocurre que la ética la juridizamos. Es cierto que la ética tiene, entre otras debilidades que favorecen su juridización, esto de haber incorporado lenguaje que ya se habían apropiado los juristas. Por ejemplo, sanción, responsabilidad, deber, tribunal, proceso, etc. De todas maneras, creo que el código que mejor refleja lo que yo pienso sobre la responsabilidad ética y las otras responsabilidades jurídicas, civil, penal, administrativa, política o constitucional, internacional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo menos estas 5 que son típicamente jurídicas, hay otra, responsabilidad académica, en fin, y otra, la responsabilidad ética. La responsabilidad ética la debería juzgar un tribunal ético. ¿Ven cómo yo cuando hablo de tribunal, bueno, el mismo problema de la palabra código, que como el Código de Ética de México explica en qué sentido lo usa, y Costa Rica cambió la denominación código por manual, pero bueno. ¿Cómo debería ser un tribunal de ética? Un tribunal de ética debería estar integrado por personas seleccionadas por aquellos que van a ser juzgados por el tribunal de ética. ¿Se entendió? Y a partir de qué nómina, de la nómina de los, por ejemplo, jueces jubilados. Jueces jubilados porque lo jubilado apunta por un lado a edad y por otro lado a distancia de intereses concretos, etc. Se supone que si alguien llegó a los 30 años sin ninguna acusación es importante, pero llegar a los 70 es más importante, ¿no? Entonces, este tribunal de ética que uno puede completar con un abogado jubilado, elegido también de la nómina de abogados jubilados, un académico que vendría bien, porque el problema que padece la ética muchas veces es que los juristas no tienen ni la más remota idea, y
más bien le atribuyen significado que, en fin, porque hoy la ética objetiva y cognitivista por lo menos tiene dos grandes fundamentos filosóficos. Kant, por vía de los diálogos, racionalidad práctica dialógica, o por vía de Aristóteles, realidad y metafísica realista. Estos son los dos nutrientes del cognitivismo y objetivismo moral de nuestro tiempo. Entonces, ese tribunal de ética, ¿qué puede aplicar? Sanciones éticas. ¿Pero en qué consisten las sanciones éticas? Las sanciones éticas van al reproche privado y público, porque en definitiva no suspenden, no destituyen, no aplican multa. Ahora, la misma falta ética puede generar responsabilidades jurídicas penales, civiles. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. A mí la secretaria me puede denunciar por acoso sexual. Al fiscal me inicia juicio civil, pues le he hecho un daño psicológico importante, incluso administrativo. Pero también ético. Ahora, ¿cómo van a funcionar la falta, la dimensión civil de mi comportamiento va a generar la reparación de algún daño? Un juez civil, procesos civiles. La causa penal a través de un fiscal con los principios propios de ese ámbito penal. El administrativo, el secretario encargado, etc. Pero la falta ética. Reproche privado o público. Reproche privado o público. Entonces, a ver, voy a teatralizar. Quiero decir esto, el Código de Ética del Paraguay, que sin duda tuvimos mucha participación, no lo redactamos, pero oficiamos de asesor en la redacción de esa comisión, que fue un largo proceso, una comisión muy diversificada, previo un relevamiento de opinión pública de la sociedad, en fin, un proceso serio con fondos de USAID, pero bueno, un proceso muy serio. Entonces digo, teatralizo la falta ética que me han denunciado. Tribunal de Ética, grandes profesores, bueno, un gran profesor, 3 jueces, en fin, que tienen nombre o premios, reconocimientos permanentes, etcétera. Y un profesor también por ahí jubilado. Me reciben a mí, proceso de responsabilidad ética, me reciben a mí, voy a teatralizar. ¿Qué tal, Vigo? ¿Cómo andás? Un cafecito, un mate, tu familia. Yo vengo de familia de juristas, abuelo, padre, tíos, todos mis hermanos. Bueno, entonces, ¿qué tal? Conversamos, tribunal. Che, vamos a entrar a lo que te llamamos. La denuncia de tu secretaria. A ver, dice que vos tal día le dijiste que se quedara trabajando con vos cuando no había ningún trabajo y después le invitaste a comer y eso lo repetiste, le dijiste que piense porque a lo mejor esto va a perturbarla en su futuro, bla, 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 bla. Bien. A ver, aquí la relevancia que tiene el cara a cara, el testimonio, etcétera. Todo esto terminará, en la peor hipótesis, el expediente tendrá 3 hojas. Terminará con un reproche privado o un reproche público. Si uno no tiene conciencia moral, no pasa nada. Uno va al baño a reírse de lo que han hecho. Reproche privado o público, si no tiene conciencia moral, no pasa nada. Ahora, sin perjuicio de lo que ha pasado en el ámbito ético con esta que no tiene conciencia moral, porque el tribunal lo que va a tratar es de que se asuma la responsabilidad de eso y sin duda que se comprometa a aventar o que en definitiva no se incurra de vuelta en eso. Por supuesto que puede terminar la primera denuncia en una resolución más o menos de este tono, que se ha recibido el testimonio del denunciado y que lo ha satisfecho las explicaciones que ha dado el Tribunal de Ética, se manda el archivo. Eso no excluye la responsabilidad ante el juez penal, el civil, administrativo, el político constitucional, por donde se destituye a los jueces. ¿Se entendió más o menos? Entonces,
Me parece que, de todas maneras, hay otras variantes. En Panamá se creó, los jueces creían que podía ser una amenaza de presión a los jueces por vía de la responsabilidad ética. Entonces, se creó un tribunal de ética y entonces el denunciado en el ámbito de las responsabilidades jurídicas, podía llevar su caso ante el tribunal de ética integrado al estilo de lo que yo dije. El dictamen del Tribunal de Ética no obliga al juez civil, al penal, a la Secretaría Administrativa ni al Parlamento. Pero ese dictamen, avalado por estas 5 personas de altísima autoridad ética, construida a lo largo de su vida y no provista por un decreto firmado por el presidente o por lo que sea, produce un dictamen. Entonces, creo que, yo pienso esto, no hay que juridizar la ética. Creo que hay que dejarla en manos de un tribunal de ética que interpela la conciencia, que busca. Y termino con esto. Yo siempre me he imaginado, si tengo que padecer un juicio de responsabilidad académica, quiero decir, por ejemplo, que la UNAM hace un año y pico dictó un código de ética, la UNAM, nadie va a imaginarse alguna cosa rara, que regula la relación entre profesores, los alumnos, no generar dudas, ser, parecer, en fin, entre colegas, etc. Entonces, lo que digo es esto. Yo siempre pienso que le tendría mucho más miedo a un tribunal de ética académica, en donde personas que gozan de mi altísimo respeto, reverencia académica, me son convocados para, por ejemplo, que te haga responder que he sido denunciado porque, en fin, le he hecho propuestas osadas a alguna alumna o lo que sea. Me parece que ese ámbito, por estas personas que me inspiran mucha confianza, me inspirarían más temor, mucho más prevención, que terminen, por ejemplo, diciendo, concluyen que merezco un reproche privado que queda limitado a mi conciencia, no se hace público, o reproche público, que sale, por ende, en todos los medios. ¿Se entendió la diferencia? Bueno, gracias, doctor. Bien, en honor al colega a la audiencia que se tiene que partir, entonces vamos a poner término a esta parte del seminario y vamos a señalar, digamos, que justamente considerando algunos aspectos que me parece necesario destacar del doctor García, sobre todo cuando parte de la interpretación de la crítica social en el contexto de Chile en el año 2017, hoy. Y hace esta diferencia que también hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dice relación con el Estatuto de la Información, que es el periodismo, y el Estatuto de la Opinión, que es la parte individual nuestra. Fundamentalmente siempre la parte social es donde se va a enmarcar el tema del límite ético entre este posible dilema o el conflicto que podemos considerar entre la libertad de expresión y obviamente la vida privada. Pero tal como señalaba el doctor, o sea, de alguna u otra manera el tema se ve no entre dos derechos fundamentales como son consagrados los dos en la Convención Americana de los Derechos Humanos, que dice relación con la libertad de expresión y pensamiento, o lo que dice relación con la libertad del honor y la dignidad, sino que más bien dice relación con desde uno de ellos. Y la mirada que uno tiene que tener como juez, creo yo, en lo personal, que tiene que ser desde esa mirada, y ahí uno podrá ver las circunstancias específicas. Porque lo normal es que cuando uno haya que resolver el tema, lo va a resolver del tema del juicio de ponderación. El juicio de ponderación sopesando ambos derechos y las circunstancias específicas de ambos derechos. ¿Pero en caso qué? En el caso concreto, en los hechos concretos. Entonces, en ese sentido, la especificidad es importante para resolver el tema en el caso de los jueces. Por eso me parece importante cuando el colega hace mención a que el tema de la libertad de expresión debe verse desde un punto de vista del valor de la democracia, no cabe duda.
Bueno, y enumera una serie de situaciones por las cuales puede pasar el límite. Ahora, siempre considerando que este juez es tal como lo señala el doctor Vigo, o sea, de una u otra manera, y como piensa él en su ética y en el código, tal como lo enuncia en su código, dice relación con un juez de idoneidad ética. Entonces, en ese sentido, es el concepto que nosotros queremos profundizar. Bueno, por eso mismo, y como quisiera poner término, debería decir que en el caso de estos dos derechos fundamentales y sus límites éticos, que es el tema que nos ha procurado en este minuto, dice en relación que para dilucidarlo, tal como dice, es bueno acercarse a la axiología. En el tema de la axiología me parece que el tema se resuelve con los valores, y en este caso con las virtudes morales como son la libertad, la responsabilidad y la prudencia. En ese sentido es necesario llamarlos a una reflexión de que estamos en una sociedad humanitaria y ética. Y por eso mismo, si bien es cierto esta sociedad humanitaria y ética nos establece ciertas metas, ciertos objetivos individuales y colectivos, también nos procura, y ahí discrepo un poco con lo que señala, que nos ha preguntado Francisca, que nos propicia también valores y principios. Y por eso yo creo que ha sido muy esclarecedor lo que nos han dado estos dos profesores y a su vez determinante en lo que podamos resolver en decisiones futuras. Gracias. Un aplauso, por favor, para el panel. Le damos las gracias y los invitamos a todos ustedes a un café en el primer piso de este palacio y nos encontramos en 25 minutos más con el panel Ética y Rol del Poder Judicial. Muchas gracias.